En este ejercicio me están pidiendo que identifique un ángulo de cada tipo. De todos los ángulos que hay que identificar uno de cada tipo, escribir la fórmula para calcular su medida y calcular su medida. Nos dan de referencia esta tabla para escribir el tipo de ángulo, el ángulo que es de este tipo, la fórmula para calcular este ángulo, la sustitución de los valores que hay aquí y el resultado. Entonces lo primero que vamos a hacer es nombrar a los puntos importantes. El primer punto importante sería esta A. Y si ustedes se dan cuenta, ya me están dando las medidas de los arcos. Al darme las medidas de los arcos, lo único que debo de hacer es sustituir en la fórmula. Vamos a decir que este punto que está aquí es el punto B, el punto que está acá es el punto C, el punto que está acá es el punto D y el punto que está aquí es el punto E. Si ustedes se dan cuenta, me hace falta un arco, que es el arco de aquí a acá, así que vamos a calcularlo. El arco que está entre estas dos, como todos los arcos, todos los ángulos en una circunferencia son 360, pues lo único que tengo que hacer es precisamente ese cálculo. Entonces al 150 que tengo aquí, le voy a sumar 80, le sumo 80, a ese 80 le sumo 55, y entonces aquí es 5, aquí es 5 y 5, 10, y una 18, llevo una, son 285, como total son 360. Al 360 le resto 285 y entonces me queda que 5 para 10 son 5, llevo una, 9, aquí son 7, llevo una, 75. Entonces este arco mide 75. A partir de ahí pues ya puedo calcular todos. Vamos a calcular el primer tipo de ángulo. Si ustedes observan, el que salta aquí a la vista es este, que es el ángulo externo, que debe de ser escrito en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces este ángulo externo que está formado por una tangente y una secante, vamos a llamarle este es un ángulo externo, disculpen, este es un ángulo externo, y ese ángulo externo es el ángulo EAB, el ángulo EAB. Ahora, la fórmula para calcularlo, ya sabemos que la medida del ángulo EAB, que es un ángulo externo, se va a calcular como la semiresta de dos arcos, y debe ser el arco mayor y el arco menor. Fíjense cómo el arco mayor va a ser desde aquí por toda la circunferencia hasta acá. Entonces todo este arco mayor que está, no es cierto, disculpen, el arco mayor es desde aquí hasta aquí, porque es el que está sustentado por la tangente y por la secante. Este es el arco mayor. Y el arco mayor yo me doy cuenta que mide 150. Entonces aquí va a ser, la medida del arco mayor, ya sé que es 150, pero este arco mayor se llama o se denomina BC porque debe ser en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y a ese le debo de restar el arco menor. El arco menor que está sustentado por la secante y la tangente es el arco que estoy dibujando aquí. Entonces este arco, que es el arco menor, se debe de llamar EB. Esa es la medida del arco EB. Y entonces la sustitución es que la medida del ángulo EAB, que es el ángulo externo, se calcula como la mitad de la medida del arco mayor, donde el arco mayor ya dijimos que es este, y el arco mayor es 150. Y a ese 150 le voy a restar la medida del arco menor, que dijimos que es esta, y que es 75. 75. Por lo tanto, si hago la resta, 150 menos 75 me da 75, y 75 entre 2, y 75 entre 2 me toca de 3, sobra 1, me toca de 7, sobra 1, aumenta de este, y es 37.5. Entonces, la medida del ángulo EAB, que es un ángulo externo, es de 37.5 grados, que es la mitad de la semiresta, 150 menos 75.
Bueno, vamos a buscar otro ángulo que está aquí es este ángulo. Este ángulo se llama ángulo interno porque está formado por una cuerda y otra cuerda. Entonces, la manera de nombrar el ángulo interno ya sabemos que es sentido contrario de las manecillas del reloj. Y el sentido contrario de las manecillas del reloj debe ser el DBC. Entonces voy a tener un ángulo inscrito, que va a ser el ángulo DBC. Ahora, para calcular la medida del ángulo DBC, debido a que es un ángulo inscrito, sabemos que es la mitad de la medida del arco que sustenta. Entonces vamos a buscar el DBC. El arco que lo sustenta es este arco, el que estoy dibujando aquí. Y este arco yo veo que tiene una medida de 80 grados. Por lo tanto, el DBC es la mitad del arco DC. Disculpen, primero debo de marcar el arco, que el arco es DC, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y ya entonces, la medida del ángulo DBC, que habíamos dicho que es un ángulo inscrito, es la mitad del arco que sustenta, que ya vimos que es la mitad de 80. Por lo tanto, la medida del ángulo DBC es 40 grados. Y todo es de acuerdo al arco que sustenta y que está referenciado al ángulo central. Bueno, ya tengo el externo, ya tengo el inscrito. Vamos a ver un semi-inscrito. Si ustedes se acuerdan, el semi-inscrito, vamos a ponerlo aquí. El ángulo semi-inscrito es un ángulo que está formado por una tangente y una cuerda. La única tangente que tengo aquí es esta. La única cuerda que, y este tiene dos cuerdas. Por lo tanto, puedo calcular ya sea el ángulo semi-inscrito que está del lado derecho o el ángulo semi-inscrito que está del lado izquierdo. Vamos a calcular el que está del lado izquierdo. El que está del lado izquierdo es este. Y ese ángulo semi-inscrito que voy a calcular, primero debo escribir el ángulo que en sentido contrario de las manecillas del reloj es el ángulo ABD. Entonces, el ángulo ABD, el ABD, tomando en vértice el punto de tangencia, entonces va a ser por fórmula, la medida del ángulo ABD es la mitad de la medida del arco que sustenta. Primero vamos a ver el arco del ABD, pues resulta que el arco es desde aquí hasta aquí y todo este que está sobre la circunferencia es el arco que sustenta el ángulo ABD y ese arco que sustenta el ángulo ABD está formado de dos arcos, que es el arco de 75 y el arco de 55. Por lo tanto, si llamo el postulado de la suma de ángulos, que en este caso serían arcos, el 50 más el 55, el 75 más el 55, me queda 5 más 5, 10, llevo una, son 6 y 7 son 13. Entonces tengo 130 grados. Pero perdón, realmente el arco era el arco de B, que fue lo que se me pasó. Es la medida del arco de B. Y aquí entonces, ahora sí en la sustitución, la medida del ángulo ABD, que es un ángulo semi-inscrito, va a ser la mitad de la suma. Habíamos dicho que el arco de B está formado por 2, que fue la suma 75 más 55, que esto me daba 130. Por lo tanto, la medida del ángulo semi-inscrito, que es el ABD, es 65, que es la mitad de 130, 65 grados. Bueno, ya tengo el externo y tengo el inscrito. Vámonos al interno, que el interno es el formado entre dos cuerdas. Aquí tengo una cuerda y aquí tengo otra cuerda que se cruzan en un punto dentro del círculo. Entonces, si ya tengo la A, B, C, D, E, vamos a llamarle este punto F, y de aquí
Puedo calcular entonces este ángulo. En sentido contrario de las manecillas del reloj es este ángulo. Este ángulo es un ángulo interno y podemos llamarle BFE o BFA. Cualquiera de las dos está bien. Vamos a dejar la nomenclatura con BFE. Entonces voy a tener un ángulo interno y ese ángulo interno tiene el nombre de BFE. Es el ángulo BFE. Entonces, para la fórmula para calcular el ángulo BFE, debido a que es interno, el ángulo BFE se va a calcular como la mitad de la medida del arco que sustenta. Vamos a ver no, perdón, disculpen, es la mitad de la semisuma del arco que sustenta. Acuérdense que para el ángulo externo es la semiresta y para el ángulo interno es la semisuma. Entonces hay que ver cuáles son los dos arcos que están sustentando al ángulo BFE. El ángulo BFE, que es este, si se dan cuenta, está sustentado por este es el arco BE, y el otro arco, que es el opuesto por el vértice, es el arco DC. Entonces lo que hay que hacer es la suma de BE, acuérdense que debe ser en sentido contrario de las manecillas de reloj, hacer en sentido contrario debe ser BE, y este debe ser el DC. Entonces es el arco BE más la medida del arco DC, porque son los dos arcos que están sustentando, el BE y el DC. Bueno, entonces lo que hago es la sustitución, por lo tanto la medida del ángulo BFE se calcula como la mitad de la suma de los dos arcos. El arco BE mide 75, el arco BE mide 75 y el arco DC mide 80. Por lo tanto, si hago la suma de 80 y 75 me da 155, y 155 entre 2 me toca de a 7, sobra 1, aquí se baja me toca de a 7, sobra 1 y me toca de a 5, que es 77, 14, 1, 15, 77, 14, 77.5. Entonces, la medida del ángulo BFE, que es el ángulo interno, ese es de 77.5 grados. Ahora bien, estos son los cuatro ángulos que están en la circunferencia. Solamente hay ángulos externos, inscritos e internos. El ángulo central no se cuenta, y acuérdense que hay tres tipos de ángulos externos. Ahora bien, sin embargo, hace falta otro tipo de ángulo, que precisamente es el opuesto por el vértice y que también se ven en esta figura. Aquí tengo ángulos opuestos por el vértice porque surgen del cruce de dos segmentos. Por lo tanto, este ángulo opuesto por el vértice, vamos a ponerlo primero, este se llama opuesto por el vértice. El ángulo opuesto por el vértice va a ser este, que es el DFC. Es el ángulo DFC. Es el sentido contrario de los manecillas del reloj. Pero en este caso, el ángulo no se calcula a través de arcos, sino la medida del ángulo DFC. Yo sé que es la misma que la medida del ángulo BFE, porque son opuestos por el vértice. Eso es parte de las definiciones que ya había visto. Por lo tanto, no hay sustitución, sino simplemente la medida del ángulo de FC también es de 75 grados, porque son iguales. El BF es igual al de FC. Bueno, y el otro tipo de ángulos que me hace falta es el ángulo suplementario. El ángulo suplementario, recuerden que es el que está sobre el mismo segmento. Por lo tanto, este que estoy marcando aquí, es suplementario con este porque están sobre el mismo segmento. Entonces estos dos suman 180. Por lo tanto, este ángulo se llama CFB, es el
ángulo CFB, y este ángulo es un ángulo suplementario. Propiamente no forma parte de los ángulos que están en una circunferencia, pero también es un tipo de ángulo que yo estoy viendo en el dibujo. Este ángulo sabemos que la fórmula es que la medida del ángulo CFB, que es el que acabo de marcar, más CFB más el ángulo DFC más la medida del ángulo DFC es 180. Por lo tanto, la fórmula para calcularla haciendo un despeje es que la medida del ángulo CFB se calcula como 180 menos la medida del ángulo DFC. La sustitución es que la medida del ángulo CFB va a ser el 180 menos lo que mide este ángulo, que habíamos dicho que mide 75. Por lo tanto, la medida del ángulo CFB es 105. CFB, que es el suplementario. Entonces, de esta figura vi el ángulo externo, el ángulo inscrito, el ángulo semi-inscrito y el ángulo interno. Los otros dos, los puestos por el vértice y el suplementario, son definiciones que conocemos y que propiamente no pertenecen a los ángulos que están en una circunferencia, pero por la disposición también es otro tipo de ángulo. Como medicina indica cada tipo de ángulo, pues hay que ver qué más ángulos hay. Obviamente hay más ángulos, porque aquí tengo otro ángulo que se llama ángulo inscrito, aquí tengo un ángulo suplementario, aquí tengo otro ángulo puesto por el vértice, aquí tengo otro ángulo semi-inscrito, y eso ya no lo pongo porque nada más era uno de cada tipo.